Hola, buenos días para todos. Yo soy Sergio García, asesor de la viceministra Belisa Ruiz, y está conmigo Arturo Pulido, que trabaja también en el Ministerio de Minas y Energía. Damos por comenzada la primera charla de socialización de la jornada técnica de asignación de áreas para proyectos eólicos costa afuera, presentada por nosotros dos e impulsada por el Ministerio de Minas y Energía y la DIMAR. Para todos quiero que sepan que hay traducción simultánea, por eso le quiero dar la palabra a nuestro intérprete. Buenos días a todos. Good morning to you all. My name is Christian Reyes. Today we have simultaneous interpretation available for everyone. The only thing you have to do is just go to the bottom right part of your Zoom app. You will see an interpretation icon, which is not active yet. So that's why you don't see it yet. The only thing you have to do is just go choose English, and then you will be able to hear everything that goes on in this meeting in your own language. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Le queremos dar en este momento unas palabras a la viceministra de Energía, Belisa Ruiz Mendoza. Desde el Ministerio de Minas y Energía nos complace contarles que llegó la hora de la energía eólica marina. Esta tecnología nos permitirá ofrecer seguridad al sistema, complementariedad energética con otras fuentes como la hidroeléctrica y transferencia de conocimiento. Por esta razón, realizaremos 3 talleres con la finalidad de aclarar las dudas del proceso competitivo y las dudas sobre el proceso de asignación de permisos temporales de ocupación de áreas marítimas para impulsar la tecnología. Asimismo, estamos desarrollando los criterios para definir el administrador y los pliegos de este proceso para impulsar la tecnología eólica marina. Después de los 3 talleres, el 24 de noviembre haremos un evento de socialización para que los actores involucrados e interesados en este proceso puedan aclarar las dudas directamente con el personal del Ministerio de Minas y Energía. Es conveniente recordar que Colombia es un país privilegiado en relación a los recursos de energía renovable. Contamos con 2 costas de las cuales podemos impulsar diferentes proyectos con emplazamientos marinos, y en este momento pues llegó la hora de la energía eólica en el mar. Ahora le vamos a dar unas palabras al vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, director general marítimo. Buenos días. Compartimos con ustedes el trabajo articulado con el Ministerio de Minas y Energía con el fin de propiciar e impulsar el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera. Esto es de vital importancia estratégica para el país, ya que consolida la matriz energética nacional y el aprovechamiento de este recurso natural presente en nuestros mares, visionando mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras y de todos los colombianos. Como fruto de este trabajo, se expidió la resolución 40284 de 2022, donde se establecen los requisitos y condiciones del proceso competitivo para otorgar permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas. Con el propósito de explicar algunos aspectos de esta normatividad, aclarar inquietudes y abrir un espacio para el diálogo que coadyuve a su plena implementación, se han dispuesto estas 3 sesiones virtuales que esperamos lleguen a todos los interesados nacionales e internacionales. Tenemos la confianza que entre todos construiremos los mecanismos necesarios para la transición energética de Colombia, enfocada en la justicia social y ambiental. Auguramos excelentes resultados en las sesiones programadas. Sean todos bienvenidos.
Antes de comenzar con la exposición, quiero recordarles a todos que si tienen preguntas, por favor las ingresen en la casilla de preguntas de la aplicación. Y ahora sí, le damos la palabra al expositor de hoy, Arturo Pulido, que hace parte también del Ministerio de Minas y Energía. Adelante, Arturo. Buenos días para todos. Feliz de estar aquí y iniciar nuestro primer taller de los 3 talleres técnicos sobre la resolución 4284-2022 para la asignación de permisos de ocupación temporal para el desarrollo de proyectos eólicos costa afuera en Colombia. El primer taller se va a centrar en los fundamentos de este proceso competitivo y especialmente la fase de habilitación de la que trata esta resolución. El desarrollo, la agenda de hoy, va a partir de los principios que rigieron la construcción de este primer proceso competitivo y de los retos y particularidades para el desarrollo de la energía eólica costa afuera, acá en Colombia especialmente. Después vamos a hablar de los resultados de la consulta del proyecto de resolución previo a la última versión, la estructura general del proceso competitivo, la fase de habilitación y las expectativas en los pliegos y bases de condiciones específicas que vamos a ver más adelante. Entonces, los principios de este primer proceso competitivo en Colombia parten pues del sector de la generación de energía y es básicamente el principio desde el cual se empezó a diseñar esta regulación. Hay que tener muy claro que el desarrollo de los proyectos de generación es por iniciativa privada y a cuenta y riesgo del desarrollador. Eso ocurre con todas las tecnologías actualmente de generación en Colombia. El segundo principio del cual partimos fue que el aprovechamiento de los recursos marítimos requiere de una alta idoneidad y capacidad para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo exitoso de esta tecnología. Esto especialmente porque los mercados emergentes de energía eólica costa afuera requieren de unos marcos regulatorios que, aparte de buscar los agentes más idóneos, eviten especialmente el acaparamiento de áreas marítimas y la especulación frente a los proyectos y sobre todo al uso del recurso marino costero. Es importante también aclarar que este primer proceso competitivo se centra en el uso de las áreas marítimas, más no en la asignación directa de obligaciones o compromisos de energía. Por lo que esta regulación está muy de la mano y por eso es en conjunto con la Dirección General Marítima. Y el último de los principios rectores que se tuvieron en cuenta fue el diseño o estructura del proceso competitivo en sí. Básicamente tiene 2 etapas, una en la que se realiza una prospección y viabilización adecuada de los proyectos con el fin de reducir los riesgos para los desarrolladores, que en caso de resultar positiva, pues va a abrir paso ya a una fase de desarrollo e implementación que se ve materializada en una concesión marítima. ¿Cuáles fueron los retos que se identificaron a la hora de construir este proceso competitivo? El primero, desde el cual surgió la necesidad de emitir una regulación, fue el acceso a Después de esto, era importante generar una regulación y una normativa lo suficientemente clara y que brindase seguridad respecto a la asignación de concesiones a estas áreas marítimas. Para esto, pues era necesario generar unos requisitos y un marco regulatorio que diera esa claridad no solamente en el procedimiento, sino en los detalles técnicos de cómo se desarrollaría a futuro también este tipo de energía. Por último, el reto
principal para cualquier mercado emergente, como lo es en Colombia, para la energía eólica costa afuera, son los costos considerables de inversión y también la competitividad de los precios de la energía final de esta tecnología. Para poder abordar estos retos, se partió desde una hoja de ruta apoyada por diferentes expertos internacionales, con validación y con una consulta en su momento. De la cual se partió o tuvo la materialización a través de la resolución 4284, que posteriormente abriría paso al proceso competitivo. Todas estas acciones partieron especialmente de las particularidades que tiene la energía eólica costa afuera, especialmente para nuestro país, y fueron abordadas gracias a las ventajas que se pudieron observar dentro de esta hoja de ruta. Solo para recordar, pues Colombia es uno de los países con mejores recursos eólicos en el mundo, de hecho, por encima de los promedios pues internacionales en respecto a velocidad y regímenes de viento. Este tipo de energía para el país especialmente representa firmeza, complementariedad y bajas emisiones para el sistema energético colombiano. Hay un alto potencial de transferencia de capacidades, tanto nacionales, locales y regionales, formación de capital humano e inversiones para el país. Una vez llegan estos proyectos, especialmente se caracteriza porque hay un gran fortalecimiento de la infraestructura logística e industria nacional, gracias a que entran nuevos jugadores al mercado y que se generan pues también nuevas necesidades. Especialmente tenemos un reto que también pues, puede presentar una gran oportunidad para el país, y son los requerimientos logísticos y de inversión que son superiores en cuanto a inversiones y a capacidades a aquellas tecnologías de fuentes no convencionales de energías renovables que se pueden ver en tierra o a nivel continental. Claramente eso es uno de los diferenciadores que se pudieron observar para esta incluso regulación. También se presentaron unos retos característicos para el acceso a estos recursos marítimos. Uno de ellos es la estructuración y fortalecimiento de un planeamiento espacial marino que garantice el aprovechamiento sostenible del mar y de los recursos costeros. Para esto, finalmente, se consolidan o se abordan todos estos retos a través de una regulación particular para este tipo de tecnología, considerando la naturaleza del emplazamiento, la manera en la que se hace la instalación, a diferencia de estos proyectos a nivel continental. Para abordar estos retos, se lanzó a consulta el proyecto de resolución en el que se recibieron más de 283 comentarios de diferentes agentes, tanto institucionales, empresas, de la comunidad misma, a nivel académico, en el que especialmente remarcamos y resaltamos las siguientes solicitudes o comentarios al respecto. Fue muy notorio la mayor flexibilización que se solicitaba tanto en la fase de habilitación como en la fase, en los criterios de evaluación y calificación de las propuestas que allí se iban a realizar. También fue muy característico pues que se esperaban señales sobre el acceso y conexión al sistema interconectado nacional a través de planeación o incluso mecanismos de mercado. Para todo esto, pues abordamos gran parte de las inquietudes a través de mesas técnicas compuestas por instituciones como parte del Ministerio, la Dirección General Marítima, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dentro de sus procesos pues, similares de asignación de áreas marítimas y bloques para hidrocarburos, y organizaciones como el Banco Mundial
la Agencia Danesa de Energía, The Crown Estate, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que participaron pues, con cooperación técnica, empresas interesadas incluso en reuniones solicitadas por ellas y, por supuesto, gran parte del equipo técnico ya interno. Los detalles de las garantías fueron otro de los temas de mucho interés, por lo cual pues, se buscaron ajustes también en estas mesas técnicas, especialmente respecto al paso de una garantía a la otra. Esto será discutido en posteriores talleres y también la aclaración y cómo se aplicaría en el proceso competitivo. En este punto quiero dar la claridad sobre que este tema será tratado en la tercera sesión, pero por supuesto pues se recibirán las preguntas pertinentes para ser aclaradas especialmente en esa sesión. Y finalmente, por supuesto, un gran interés que, como en cualquier proceso competitivo, en evitar los comportamientos monopólicos de esta competencia. Entonces, básicamente, se procedió a revisar y a ajustar claramente varios de estos aspectos en la resolución final. Para poner un poco en contexto cuál es la estructura de la resolución y especialmente cuál es la que quedó en firme en este último acto administrativo, vale la pena mencionar cada una de las etapas. La primera etapa es, por supuesto, conocer el contenido del permiso de ocupación temporal, lo cual estará a cargo de DIMAR y en el cual se podrán conocer esos detalles antes de la publicación de los pliegos definitivos por parte del administrador del proceso. Una vez ocurra esta publicación, esta, vale la pena también aclarar, deberá contar con la no objeción tanto del Ministerio de Minas y Energía como de la Dirección General Marítima. Allí se podrán conocer todos los detalles, especialmente para iniciar el proceso de habilitación. Allí los participantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos, que básicamente son la habilitación técnica, financiera y jurídica, con la que deberán contar cada uno de los proponentes habilitados y que podrán presentar sus ofertas o la nominación de áreas, cuyo objetivo es proponer un área diferente a las áreas definidas por DIMAR, especialmente y únicamente, dentro de la zona conocida como Caribe Central. Esto tiene unos condicionamientos, tanto de límite de extensión de área y otros que se van a tratar más adelante. Después de esta nominación de áreas y verificación, se presentarán las ofertas a través de unos requerimientos e información técnica para que se tenga claridad sobre la ejecución del proyecto y además de la experiencia habilitante que posea el proponente. Una vez se tengan todas estas ofertas y nominaciones, se realizará la evaluación y selección a través del proceso competitivo basado en los criterios de calificación. Todo esto pues, se va a basar, por supuesto, en los puntajes más altos que se obtengan y se tienen pues, los casos en el acto administrativo de rechazo de ofertas y declaratoria del proceso desierto y también los criterios de desempate en caso de que existiese. Una vez se tengan estos resultados, se pasa a la fase de formalización de la adjudicación. El resultado de este proceso competitivo va a ser el permiso de ocupación temporal sobre las áreas marítimas. Esto estará a cargo de la DIMAR, que lo formalizará a través de un acto administrativo después de 20 días de dada la adjudicación. Este permiso de ocupación temporal se basa
y tiene como objetivo el desarrollo de actividades relacionadas con la medición, recolección de información para que se puedan establecer los niveles de viabilidad del proyecto, asimismo de la obtención de licencias y permisos necesarios pues, que la ley establece. Vale la pena aclarar y recordar que este permiso de ocupación temporal tiene una duración máxima de 8 años y genera, otorga una exclusividad de uso para estos fines únicamente del área, más no genera una exclusividad total y llamémosle de bloqueo sobre esta área marítima. Eso es importante aclararlo, pero va a ser detallado en el tercer taller donde se especificará. Finalmente, una vez desarrollada esta fase de formalización y se realizará un seguimiento por parte de los auditores seleccionados por parte de la DIMAR estos pues tendrán unas condiciones que son establecidas no solo en la resolución, sino también en los pliegos y bases de condiciones específicas. Las auditorías e inspecciones hacen parte del seguimiento que se establece a lo largo de todo el proceso competitivo. Ahora, entrando en detalle de la fase de habilitación, es importante definir y destacar que la condición inicial del proceso de habilitación es que los proponentes que tengan interés en una adjudicación también podrán, dentro de su oferta inicial o su presentación para la habilitación, referir o determinar si desean acceder hasta 2 permisos de ocupación temporal. Ese es el límite máximo que pueden solicitar o que sean adjudicables para cada uno de los proponentes. El objetivo de esta fase es garantizar que si un proponente habilitado ha nominado u ofertado un área que no posea superposición con cualquier otra oferta o con cualquier otra nominación, dicho proponente sea lo suficientemente idóneo técnicamente, que tenga la capacidad financiera y las condiciones jurídicas suficientes para llevar a término exitoso el proyecto, incluso hasta la fase de desmantelamiento. De esta manera, garantizamos que si existe este caso de no superposición, no se tenga o se disminuyan los riesgos en el desarrollo del proyecto. Una particularidad en esta habilitación es que se tiene muy presente uno de los principios que originalmente se mencionaron en este taller, y es que las condiciones para el montaje, la instalación y estructuración de un proyecto de energía eólica costa afuera no se equiparan a los de incluso uno de tecnología continental o de instalación, digamos, en tierra. Entonces, esa claridad hay que hacerla para poder entrar en detalle en cada uno de los criterios de habilitación y especialmente en condiciones jurídicas, financieras y de experiencia a nivel técnico en el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, si observamos la habilitación técnica, existen 2 alternativas para el cumplimiento de esta experiencia. No se necesita competir solo por uno de estos criterios, sino con el cumplimiento de cualquiera de los 2 ya se está habilitado técnicamente. El primero es que se posea experiencia en proyectos instalados que tengan una capacidad mínima de 200 megas y pues que hayan tenido esta instalación en los últimos 10 años, que se encuentren actualmente en operación. Esta es especialmente la diferenciación con la segunda alternativa, que estos proyectos deben estar actualmente en operación. La segunda alternativa es que los proyectos se encuentren mínimo en etapa de construcción y que tengan en conjunto una capacidad mínima de 1000 megas o 1 giga. ¿Sí? Y que, por supuesto, estos proyectos posean o una concesión marítima o equivalente en el país en el que se desarrollen o un compromiso de suministro de energía
pues oficialmente suscrito. El proponente que puede acreditar esta experiencia junto con su sociedad controlante o desde su casa matriz. Es decir, si hace parte de un grupo empresarial más grande, puede traer esa experiencia para ser presentada en esta habilitación. Claramente en las condiciones específicas y en los pliegos se podrán pues, entrar a mayor detalle respecto a cada uno de estos criterios. Pero en la resolución se establecen como las dos alternativas con las cuales se podrán habilitar técnicamente. Respecto a la habilitación financiera, existen 3 alternativas de las cuales se deben acreditar 2 para esta ronda. Es decir, pueden elegir la 1, la 2 o la 3, la 1, la 2 o la 1 y la 3 o la 2 y la 3. Importante es que cumplan con 2 de estas. La primera es un cupo de crédito en firme por un valor de $60 millones para esta primera ronda de asignación, que se basó en un 10% del valor de costos de inversión de la capacidad mínima que tendrá esta primera ronda, que es 200 megavatios. El valor de referencia para esto fue el que se tomó del estudio de la hoja de ruta realizada y lanzada en mayo de este año. Es importante que el proponente declare, como se había dicho al inicio de esta habilitación, del proceso de habilitación, el número máximo de adjudicaciones deseadas. ¿Sí? Puede ser 1 o puede ser 2, pero si no lo declara, pues se entenderá que va a ser solo 1. El segundo criterio de habilitación financiera es la calificación crediticia igual o superior a BBB menos según el estándar, según Standard Poor's and Fitch, o igual o superior a Baa3 según Moody's, o el equivalente según lo designe el administrador en los pliegos. Y como tercera opción, los estados financieros auditados deberán contener o ser el respaldo de indicadores financieros mínimos que indiquen suficiencia para el administrador y que pues serán estudiados y dados a conocer en estos pliegos. Es importante recordar que estas métricas mínimas son proporcionales a los permisos de ocupación temporal que el proponente declaró que deseaba tener. Entonces, es importante decir que si se declaró que se quería acceso a 2 permisos de ocupación temporal, pues se tendrá una proporcionalidad en cada una de las alternativas de habilitación financiera. Por ejemplo, si yo dije necesito 2 permisos de ocupación temporal o tengo interés en la adjudicación de 2, pues entonces el cupo de crédito en firme deberá ser el doble del que está allí establecido. Eso implica que tendrá el cubrimiento o se garantizará que podrá tener una suficiencia para atender o desarrollar 2 proyectos a la vez. Igualmente los estados financieros en los que pues, se van a evaluar esas métricas mínimas, pues deberán ser proporcionales a 2 permisos de ocupación temporal o equivalentes al desarrollo de 2 proyectos de energía eólica costa afuera, teniendo en cuenta el valor mínimo de esta primera ronda. Igualmente aplica que el proponente pueda acreditar estas condiciones de habilitación junto con su sociedad controlante o su casa matriz. Vale la pena recordar pues que las condiciones exactas pues, o precisas, detalladas de esta habilitación se van a conocer pues, en los pliegos y bases de condiciones específicas. Finalmente, la habilitación jurídica parte pues, de la posibilidad de una participación de proponentes plurales en los que se deberá pues, poseer y entregar una promesa de sociedad futura de carácter comercial por acciones de objeto único.
y además pues de las condiciones definidas por el administrador. El proponente o al menos uno de sus integrantes debe poseer domicilio en Colombia y debe declarar que va a poseer este mismo domicilio tras la adjudicación. Además, deberán declarar vínculos económicos entre el proponente y sus integrantes. Un aspecto importante de esta habilitación jurídica es que los proponentes no podrán compartir integrantes en común. Es decir, entre un proponente y el otro no puede existir un integrante que esté dentro de uno y el otro simultáneamente. Deberán estar completamente aislados jurídicamente. Es decir, eso es una condición de inhabilitación directa de ser demostrado que exista esta condición de compartir los integrantes. Existe también la posibilidad pues, de la cesión tanto del permiso de ocupación temporal como de la concesión marítima, y en caso de que exista, el cesionario deberá cumplir como mínimo con los requisitos habilitantes y con al menos las mismas condiciones que otorgaron el puntaje durante la evaluación. Eso es importante teniendo en cuenta que el adjudicatario, el proponente que recibió el permiso de ocupación temporal, pues lo hizo a través de un proceso competitivo en el que llegó a partir pues, de criterios de evaluación y que le otorgaron un puntaje que espera no reducirse o esas condiciones esperan mantenerse durante el proceso competitivo y sobre todo para quien desarrolle el proyecto. Entonces es una manera de asegurar pues que incluso el cesionario cuente también con la idoneidad y las capacidades para llevar a término exitoso el proyecto. Estos son las generalidades de las habilitaciones jurídicas, financieras y técnicas. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier comentario que pueda surgir al respecto y pues esto va a ser los en las siguientes sesiones. Pero aquí básicamente el objetivo era dar a conocer todos las particularidades que se tuvieron en cuenta para esta fase y para dar inicio al proceso competitivo. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Podemos seguir entonces con la ronda de preguntas. Bueno, le voy a dar la palabra a Ángela, que está aquí con nosotros, la jefe de asuntos de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. Entendemos el proceso de la expedición de la resolución ha generado dudas frente a la interpretación. Muchas de las aclaraciones y preguntas que ustedes nos hagan las analizaremos para dar interpretación a la resolución y algunos de los aspectos posiblemente van a ser ajustados e incluidos posiblemente en los términos de referencia cuando efectivamente se avance con el proceso competitivo. En este momento son las reglas generales las establecidas a partir de la resolución. Por eso, pues, algunas de las inquietudes que nos han planteado serán atendidas allí. Frente a la participación o no de las competencias y habilidades locales, uno de los principales intereses de este gobierno nacional es precisamente habilitar o permitir que las comunidades y las capacidades locales puedan participar de los proyectos, puedan ser partícipes, puedan integrarse. Por lo tanto, esas inquietudes que nos están planteando serán consideradas y las analizaremos. Hoy no es el escenario para atenderlas y responderlas porque existe un proceso ya de resolución expedido y como mencioné, hay unas condiciones que se establecerán a partir de los términos de referencia en los procesos que continúan en la implementación de esta resolución. Por lo tanto, tendremos en cuenta esas observaciones que nos están haciendo sobre la participación de expertise nacional en los diferentes procesos. Gracias, Ángela.
Nos pregunta Tomás Salazar que cuándo comienza el proceso competitivo. También. Bueno, el proceso competitivo antes requiere de la selección de un administrador y, por supuesto, de la construcción de los pliegos y bases de condiciones específicas. Actualmente, la resolución da un tiempo para iniciar una vez seleccionado el administrador. Sin embargo, pues actualmente se encuentra en estudio la selección pues, del mismo administrador. Entonces, es una actividad que se encuentra en proceso y una vez se comunique, pues se cuenta con los términos definidos dentro de la resolución. Perfecto, gracias Arturo. Para la siguiente pregunta, en las que consultan sobre si las áreas costa afuera ya asignadas para oil and gas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos podrán ser también desarrollo de granjas de energía complementarias a esa actividad. Son dos procesos diferentes, al momento no ha sido clara una exclusión entre los dos procesos, cada uno responde a unas reglas diferentes, sin embargo cualquier aclaración frente a este tema particular lo haremos en conjunto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los que estamos haciendo el desarrollo de eólica costa afuera, que son precisamente DIMAR, como la autoridad encargada de hacer esa asignación de esos espacios temporales, y la ANH en cuanto necesite pues aclarar alguno de los aspectos frente a las asignaciones ya previamente realizadas en oil and gas. Pregunta Adriana Sánchez. Es importante que se pueda diferenciar los dos procesos, tanto en la fase de permiso de ocupación temporal como en la fase de concesión. Por lo tanto, las habilitaciones deben ser diferenciales. Bueno, comentario. Sí, se tiene la claridad en la resolución sobre el permiso de ocupación temporal, que es el resultado de este proceso competitivo que permitirá el acceso a una concesión marítima. Entonces, por eso se hablaba de las dos etapas. La primera, en la que se desarrollará los estudios de viabilidad, prefactibilidad y pues consecución de las licencias y permisos, que es el permiso de ocupación temporal, que dará exclusividad y acceso a la concesión marítima. Este proceso competitivo pues se basa en entender que las capacidades y la habilitación está alineada con el desarrollo efectivo del proceso, o sea, que en efecto se llegue a tener viabilidad. Entonces, digamos, ese es el carácter de las métricas de habilitación para poder pues, consolidar el proyecto a feliz término. Esa es la respuesta que yo daría frente a una diferenciación a la luz pues, de la resolución. Bueno, buenos días para todos. Alejandro García de DIMAR. Yo creo que de pronto complementaría como lo mencionó Arturo, esto hace parte de un proceso. Se entiende que primero necesariamente tendrá que haber la asignación mediante esta primera oferta de los permisos de ocupación temporal y que ese tiempo de vigencia de los permisos de ocupación temporal y el cumplimiento de los requisitos de ley para obtener la concesión marítima vendrá después. Entonces es un proceso que necesariamente tiene que ir en ese orden. Primero la asignación del permiso de ocupación temporal a través de este proceso competitivo, posteriormente llenar los requisitos legales para obtener la concesión de este bien de uso público y posteriormente teniendo la concesión, pues ya el desarrollo específico del proyecto.
Cristian Quiñones nos pregunta, respecto a los requisitos de habilitación jurídica, ¿cuál es la naturaleza o tipo de vínculos económicos que deban existir entre los integrantes del proponente plural? Dale. El detalle de este tipo de vínculos económicos se dará a conocer pues, en los pliegos y condiciones y bases de condiciones específicas que serán publicados. Sin embargo, en la resolución pues, se establece pues, que deben considerarse estos vínculos, pero con anterioridad pues, serán informados de qué naturaleza, será informado de qué naturaleza deberán ser para ser válidos dentro del proceso de habilitación. Nos preguntan, Natalie, ¿para qué fechas tiene esperado el gobierno lanzar la primera subasta? Bueno, aquí yo quiero aclarar primero que en ningún momento estamos hablando de una subasta, ¿cierto? Y queremos hacer esa diferenciación clara frente a los escenarios de subasta que hubo en el gobierno anterior, ¿cierto? Principalmente porque aquí no estamos comprometiendo energía para el país, ¿sí? Esto es un proceso competitivo que va a dar unos permisos de asignación de ocupación temporal marítima, ¿sí? Para que ya cada empresa determine si efectivamente es viable la construcción de un proyecto eólico offshore. Entonces queremos como dejar muy claro y separar esos dos conceptos. Ahora bien, todavía no tenemos fechas para la realización de este proceso competitivo. Debemos surtir varias etapas, digamos, estamos en la primera etapa en la que es la socialización y de aquí van a salir comentarios y posiblemente algunas modificaciones. El próximo año entonces vamos a ver, primero debemos elegir quién será el organismo encargado del proceso competitivo y el que va a desarrollar los pliegos de la competencia, y después de seleccionar el organismo, pues tiene que surtir un tiempo la fase de desarrollo de pliegos. Entonces, lo que tenemos en este momento pues es unas fases, pero no unas fechas determinadas. Por ahora, pues este año ya no alcanzamos a desarrollar todas esas fases, será el otro año, pero no tenemos todavía una etapa ya y unas fechas consolidadas. Nos pregunta Mauricio González. ¿El hecho de que se puedan adjudicar no más de 2 áreas por proponente significa que el mismo no puede nominar más de esta cantidad de áreas? Hay un máximo de 2 áreas adjudicables, pero se puede hacer una nominación o la cantidad de ofertas que se deseen. Por supuesto, teniendo en cuenta los requerimientos y los lineamientos que cada oferta necesita tener, ya sea dentro del área propuesta por DIMAR o en el área donde se pueden hacer nominaciones, pero no hay un límite de nominaciones ni de ofertas, siempre y cuando se cumpla con esas condiciones. Cabe entonces sí resaltar que el máximo adjudicable es de 2. Importante pues que el proponente, de 2 áreas, que el proponente haya declarado que su interés es pues que sean 2 permisos de ocupación temporal los que puedan ser finalmente formalizados o adjudicados dentro de toda su lista de ofertas o nominaciones. Nos pregunta Diego Suárez, ¿cómo se puede acceder a los archivos geográficos donde están delimitadas las áreas en el centro del Mar Caribe? Nos responde Alejandro García, de DIMAR. Gracias, Sergio. Estos principales archivos obviamente se encuentran en la dirección marítima, todo lo que es el tema de la delimitación del polígono que denominamos Caribe Centro, como el área que se escogió para abrir ese proceso competitivo. Luego la información geográfica está disponible en la Dirección General Marítima y obviamente pues ese es de acceso público.
Nos pregunta, bueno, un anónimo si la concesión marítima la otorga la ANI, ¿no? La concesión marítima, como hemos dicho, la otorga es la DIMAR. Pregunta Adriana Sánchez, si en conjunto con el administrador se puede diferenciar estas dos fases y por lo tanto las características, ¿cuáles dos fases? Vamos, dale. La pregunta de Adriana, interpreto que te refieres a la fase de permiso de ocupación temporal y de paso a concesión marítima, es decir, de prospección, viabilización y posteriormente construcción y operación del parque eólico Costa Afuera. Por cómo está planteado esto, hace parte pues de una habilitación conjunta que, como lo había dicho, supone que las condiciones de quien va a hacer esta prospección y este pues, proceso de viabilización y análisis del recurso está en capacidades de construir y poner al menos en operación el proyecto. Esto teniendo en cuenta pues que el desarrollador pueda directamente pasar de una etapa a la otra gracias a esta exclusividad. Por supuesto, existe la posibilidad de la cesión, en la cual pues el proponente no necesariamente termine siendo el desarrollador del proyecto. Sin embargo, vale la pena tener esa claridad de que debe contar con las mismas o mejores condiciones que le otorgaron pues, ese permiso de ocupación temporal, pues, que da la seguridad de que pueda desarrollar el proyecto con todas las capacidades técnicas, cubrir los riesgos también pues, a nivel financiero y las condiciones jurídicas. ¿La de inglés? Adriana Sánchez pregunta, en el desarrollo de los proyectos, generalmente en un 80% los desarrolladores son diferentes a los constructores y operadores de proyectos. Por lo tanto, las habilitaciones en sistema financiero y técnico deben ser diferenciales. Viene muy relacionada con la pregunta anterior. De acuerdo, Adriana, con lo que mencionas respecto al comportamiento de la fase de habilitación, perdón, de estructuración del proyecto y de viabilidad respecto a la puesta en operación y construcción. En este proceso, pues justamente las habilitaciones cumplen con los objetivos que ya he mencionado. Se abre la puerta también a las sesiones y en los procesos de consorcio pues se establece la posibilidad de que el que inicia pues pueda unirse a una empresa más grande para poder establecer estas capacidades. En muchos de los proyectos que se observaron y procesos especialmente en el mundo, se observó que desde el inicio los consorcios son pues, lo más común, especialmente con empresas con la capacidad de construcción y operación de los parques, de tal manera pues, que también los emprendimientos y las empresas pues, que se dedican más a la prospección y al due diligence pues, puedan participar, pero pues es también notorio que en muchos de los procesos, a pesar de que ellos participan, requieren y es necesario pues tener un respaldo de gran experiencia y capacidades
para estos proyectos, tanto en Europa como incluso en los mercados emergentes de eólica costa afuera en Asia. Esto pues es una de las importantes condiciones que se vieron en la hoja de ruta y pues en las mesas técnicas que se mencionaron. Pregunta Javier González de Colibri Energy. ¿Tiene el Ministerio IDIMAR contempladas modificaciones a la resolución del Ministerio IDIMAR 4284 de 2022? De modificarse la resolución, se tendría un nuevo proceso de consulta. Si quieres. Perfecto, gracias. En principio, el proceso que estamos haciendo hoy es de identificar si hay algunas inquietudes de fondo que requieran alguna modificación. En principio, estamos adelante con el proceso, continuamos con el proceso con los requisitos, como lo mencioné hace un momento. Las actualizaciones o las preguntas que puedan ser contempladas dentro de los términos de referencia serán allí, pero si vemos necesario para esa habilitación a través de los términos de referencia alguna modificación, por supuesto cualquier proceso de modificación debe cumplir con todos los procedimientos para su debida consulta, y es expedir un acto administrativo de consulta, dejar ese proceso a los comentarios, hacer el análisis de comentarios, expedir el acto resolutivo en firme resultante. Gracias, Ángel. Pregunta Cristian Quiñones. ¿Se plantea adelantar un proceso competitivo de asignación de áreas solo para el Mar Caribe o también para el Pacífico? Bueno, el proceso, digamos, competitivo lo lanzamos primero para el Caribe, perdón, porque durante el desarrollo de la hoja de ruta y después de la resolución, el acompañamiento de los expertos, sobre todo el Banco Mundial, demostraron que el mayor potencial eólico costa afuera en Colombia estaba para la región Caribe, y también en la mayor posibilidad de conexión de proyectos grandes como son los proyectos eólicos están en esta zona. Por lo tanto, lo que hicimos, digamos, más bien fue facilitar y guiar hacia donde posiblemente esté la mayor capacidad de generación eólica costa afuera. Es por eso que se decidió mantener la zona Caribe en vez de estar, digamos, pensando en el Pacífico, donde sabemos que el potencial eólico no es suficiente para este tipo de proyectos. ¿Nos sube un poquito? Eso. Bruna nos pregunta, vimos que estaba la primera en portugués, me imagino que es la misma persona. Bueno, dice, gracias por el trabajo. Hemos visto que en algunos países incluyen el criterio del precio, por lo que quien gana el área es el que paga el precio más alto por el área. Se está haciendo una evaluación más cualitativa. Se pregunta si podría comentar sobre esto. Dale, Arturo. Gracias, Bruna. Sí, justamente uno de los retos que se mencionaron al inicio de este taller era los altos costos de inversión y pues que se reflejaban en un alto costo o pues en un considerable costo de la energía, pues teniendo en cuenta el costo nivelado de energía de esta tecnología. Entonces, a manera pues de disminuir este impacto en el costo final, se busca pues facilitar la entrada y el desarrollo de estos proyectos mediante menos carga económica de entrada al proyecto mediante cobros pues dedicados al uso de las áreas marítimas. Entonces se decidió pues que la competencia debe estar centrada en capacidades, en experiencia y en condiciones suficientes pues, para llevar adelante el proyecto. Claramente, pues esto requiere de una evaluación cuidadosa sobre el uso eficiente y sostenible de los recursos marítimos, especialmente pues en este caso de nuestras áreas, de nuestras zonas que identificamos como las prioritarias en los procesos
hay que aclarar en los procesos en los que se cuenta con una competencia más por uso, por pago por el uso de las áreas marítimas, pues es de mercados más maduros, mercados que ya cuentan con costos más bajos para el desarrollo de estos proyectos, con condiciones logísticas e industriales pues, muy robustas para la generación de energía eólica costa afuera y para la instalación de estos parques. Entonces, aquí se trató de incentivar pues, unas mejores condiciones financieras para los primeros proyectos y para que pues, los desarrolladores e inversionistas tuviesen un mejor atractivo para invertir en el país. Gracias. Pregunta Diana Báez, ¿cómo ha sido el proceso con otros competentes sobre la planificación espacial marina? La asignación de áreas, previo tendrá lista esta planificación de obras, proyectos o actividades que hayan en las áreas de interés. Dale, Alejandro García de DIMAR. Gracias, Sergio. Gracias, Diana, por la pregunta. Sí, evidentemente se tiene un examen y un análisis y una validación de esas otras actividades que pudieran, dentro de la planeación espacial marina, entrar en confluencia o en conflicto con las áreas que el Estado colombiano tiene dispuestas en este proceso competitivo. Tenemos una evaluación, obviamente, basada principalmente en los datos con los que cuenta la autoridad marítima, dado que somos los administradores de los espacios marítimos. Tenemos la información relacionada con la colocación de cables submarinos, de rutas marítimas, de áreas de pesca, e igualmente hicimos el cruce correspondiente con aquellas zonas que ya se encuentran identificadas por la autoridad ambiental como zonas altamente sensibles ambientalmente o las zonas de parques nacionales naturales. De igual forma, dentro de la planeación espacial marina hay que tener en cuenta que también se encuentran algunas zonas identificadas donde se hallan temas de patrimonio cultural sumergido, etcétera, y con base en estos análisis preliminares fue que dentro del mapa que se anexó a esta resolución aparecen pues ya con otro color o digamos identificados algunos aspectos o algunos conflictos que pudieran presentarse para el desarrollo de proyectos que se encontraran fuera del polígono que el Estado colombiano pues digamos tiene pensado ofertar. Entonces ese análisis se ha realizado, es un trabajo que se ha tenido durante casi 70 años de trabajo de la autoridad marítima, condensado y indexado en los centros de investigación científica con los que cuenta DIMAR. Entonces, todo eso ha tenido en cuenta. Obviamente, pues hay que tener también presente que posiblemente haya necesidad también de incluir otros temas relacionados con dichos conflictos o de otro tipo de actividades que tal vez no se encuentren identificadas en este estudio preliminar. Pero la idea del Estado era por lo menos entregarle al inversionista un grado de certeza sobre la existencia o no de conflictos en el área que fuera a ofertar. Gracias, Ana. Nos pregunta Jorge Prada. ¿Las áreas estarán destinadas exclusivamente para proyectos de eólica marina o se podría combinar con otras tecnologías, por ejemplo, solar flotante u otras? Bueno, aquí es importante como recordar lo que estamos otorgando, ¿cierto? Estamos otorgando es un permiso de ocupación temporal, pero en este permiso de ocupación temporal no implica que ya se tengan el resto de permisos para desarrollar el proyecto ni las mediciones. Entonces, cuando se tiene el permiso de ocupación temporal marítima, hay que tener unos permisos ambientales, de consulta y eso, para poder, por ejemplo, ubicar unos equipos de medición. Lo mismo sería entonces, había que acogerse a la regulación actual de las otras fuentes de energía, ¿cierto? Para ver qué condiciones necesitan para poder ubicar, para poder ser ejecutadas, ¿cierto? Entonces, se otorga un permiso de ocupación temporal, se requieren unos permisos adicionales para poder hacer el proceso de medición y si se cumplen con las condiciones adicionales, se podrían desarrollar otras mediciones para otras tecnologías o incluso las otras
tecnologías. No sé si de pronto Alejandro quisiera complementar la parte de la ocupación. Sí, como lo mencionaba muy bien Sergio, el tema del permiso de ocupación temporal lo que busca es otorgar una exclusividad específica en el área, única y exclusivamente para lo que es la colocación de sensores o la realización de estudios sobre la viabilidad o no de la construcción del proyecto. Esto, por tanto, pues, digamos, no otorga unos derechos absolutos sobre el área, que ya provendrán directamente de lo que sería la concesión marítima, que en su momento, pues, alguna de las personas que llegara a feliz término su permiso de ocupación temporal tuviera. Esta concesión y el diseño o el desarrollo de ese proyecto, en primera instancia, pues no tiene contemplado el acceso a otras fuentes de generación de energía, como la solar, como la que mencionaba la pregunta, pero pues nada obsta a que sea posible que se revise el tema de concesión de manera complementaria también igualmente con otro tipo de proyectos. Pero digamos, en principio está basada específicamente en el tema de generación eólica. Gracias. Pregunta Nicolás Barnier. Los niveles de inversión en la fase de exploración y desarrollo por un lado y en la fase de construcción por el otro son diferentes en orden de magnitud. También el nivel de riesgo financiero es muy diferente y menos riesgo en la fase de construcción porque el nivel de certidumbre ya es mucho más alto, gracias al resultado de los estudios efectuados durante la exploración. Por lo tanto, la capacidad financiera y también el perfil de riesgo de las entidades que efectúan la exploración por un lado y la construcción por otro lado suelen ser muy diferentes. Se ha contemplado esto en la definición de los criterios de habilitación, previendo diferentes criterios de precalificación al permiso de ocupación temporal y la precalificación para la concesión marítima. Gracias, Nicolás. Como lo mencionaba anteriormente, el objetivo de la habilitación es que los proponentes que allí se presenten puedan pasar muy fácilmente del permiso de ocupación temporal a la concesión marítima. Entonces, con el fin de evitar pues, procesos de acaparamiento y especulación, que es una de las bases con las que se diseñó no solo el proceso, sino esta fase de habilitación. Esperamos pues, que el proponente que se presente cuente con las capacidades suficientes para pasar de una fase a la otra. Entendemos que la diferencia pues, es notoria, sin embargo, vimos la posibilidad pues, de que exista la cesión, pero que se garantice pues, que se puede respaldar cualquier riesgo y pues se pueda respaldar a manera de experiencia cualquiera de las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Actualmente está planteado solo un proceso de habilitación, no hay una propuesta pues, interna que sea sobre partir en 2 etapas, una habilitación para un permiso de ocupación temporal y otra para una concesión marítima, no, hace parte de un solo proceso, como está diseñado. Nos pregunta Andrea Mesa, ¿cuáles son los requisitos para el futuro administrador del proceso competitivo? Bueno, o sea, no estamos haciendo una competencia para definir el administrador del proceso competitivo. Estamos analizando qué entidad gubernamental o pues que tenga experiencia en procesos competitivos, que tenga, digamos, una capacidad técnica y operativa grande, porque esperamos pues tener gran acogida y sabemos que es un proceso difícil y que va a requerir de gran capacidad humana. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es el Ministerio de Minas y junto con la DIMAR, revisando diferentes alternativas para poder llegar a
un administrador del proceso competitivo idóneo para realizarlo. Pregunta Luisa Tovar, ¿qué pasa con permisos transitorios ya concedidos por DIMAR para desarrollo de proyectos eólicos? Y aquí le doy la palabra a Alejandro. Gracias, Sergio. En este momento, con toda la seguridad, Luisa Fernanda, te puedo responder que DIMAR no ha otorgado ningún permiso transitorio para desarrollo de proyectos eólicos. No tenemos ningún permiso vigente. Teníamos un procedimiento con base en una resolución que se expidió en el año 2020, mediante el cual habían unas etapas para lograr llegar a ese permiso. Existía una etapa previa, una etapa de prefactibilidad y una etapa de factibilidad. Con base en eso, hay una norma específica en esta resolución que tramitamos de manera conjunta, que es el artículo 41, en donde se da el alcance de aquellas personas que lograron en ese procedimiento avanzar a una etapa de prefactibilidad. Por tanto, digamos, no te puedo decir con toda seguridad que permisos transitorios no hay. O sea, en este momento no podría estar ninguna empresa desarrollando o construyendo un proyecto eólico, dado que la regulación que se acaba de expedir es la que se encuentra vigente y es la única aplicable para ese tipo de proyectos. Gracias, Alejandro. Preguntan, cuando se dice que los archivos de las áreas geográficas son públicos, ¿quiere decir que están libres en la página web o hay que solicitarlos e inmediatamente los envían? Agradezco dónde está disponible esta información. Adicionalmente, quiero agregar, antes de darle la palabra a Alejandro, que digamos en la DIMAR son los dueños de esta información marítima, que en la página del ministerio tenemos una sección exclusiva dedicada a todo el tema de eólica offshore, y entonces aquí vamos a, digamos, subir también las presentaciones y toda la información relevante que tengamos al respecto de todo lo que hemos venido haciendo con la energía offshore. Dale, Alejandro. Gracias. Sí, efectivamente, de hecho, el mapa del polígono Caribe Centro fue publicado como anexo a la resolución de ese proceso competitivo, pero pues si ya se requiere mucho más detalle o se requiere pues manejo de otro tipo de software, de shapefiles, etcétera, se hace la solicitud directamente a la Dirección General Marítima y en los mismos términos en que fue expedida la resolución, se le hace llegar la información a las personas pues para que puedan procesar o hacer otro tipo de análisis ya mucho más detallado. Pero si es pública, la puede solicitar y se le da respuesta. Gracias. Mauricio González pregunta, ¿se puede sumar un socio B a una propuesta después que empresa haya pasado satisfactoriamente el proceso de habilitación? Gracias, Mauricio. No, o sea, la participación se basa pues en el cumplimiento de las condiciones de la sociedad pues que se presentó a la habilitación y digamos es importante mantener una estructura societaria mínima que se va a establecer pues en los pliegos y bases de condiciones específicas. Digamos en este caso muy puntual, pues se van a emitir condiciones pues en caso de que esto pueda suceder, pero hay un principio y es que pues primero es el control de la sociedad. Normalmente cuando entra un nuevo socio, pues eso puede cambiar la estructura y el control en general de los participantes plurales. Entonces, eso va a ser muy tenido en cuenta en los pliegos
que se van a publicar, y allí pues seguramente vas a tener una claridad detallada de la posibilidad y de que si existe, cuáles son las condiciones para que esto pueda suceder. Claramente ya existe un proceso de cesión que también ya tiene unas condiciones base, pero en ese caso en específico que comentas, pues el administrador en los pliegos va a definir primero esa posibilidad y las condiciones para que pueda realizarse. Pregunta anónima. Teniendo en cuenta que la viabilidad de los proyectos depende de que haya conexión eléctrica y venta de energía, ¿se articulará este proceso de concesión de áreas del mar con subastas de energía y asignación de puntos de conexión dedicadas a esta tecnología eólica offshore? Bueno, aquí o sea, voy a como separar en dos partes la respuesta. Primero, la parte de la subasta, y quiero reiterar, por ahora no vamos a tener ni estamos considerando nuevas subastas de renovables, ¿cierto? No solo para la offshore, sino que en general tenemos una cantidad muy grande de solicitudes de conexión solar y eólica onshore, entonces, pues, terrestre. Entonces, creemos que la viabilidad de estos proyectos se debe dar mediante procesos competitivos, contratos bilaterales, participación, cargo por confiabilidad, si los proyectos están habilitados, ¿cierto? Como los mecanismos convencionales de financiación de estos proyectos. Entonces, digamos que esa parte específica únicamente para eólica offshore no. Y con respecto a la segunda parte, digamos que claramente se va a tener una articulación con la UME, que es la que, teniendo en cuenta, digamos, la proyección del resultado de la asignación de áreas, ¿cierto? Y de las mediciones y posteriormente de solicitud de puntos de conexión, la habilidad, la capacidad de la red en esta zona. Y reitero lo que comentaba antes, se eligió también esta zona por la capacidad eléctrica del sistema en esta región, ¿cierto? Que, digamos, puede estar un poco menos copada, como podría estar una zona en la Alta Guajira que tiene una cantidad de solicitudes de conexión mucho más alta. No sé si quieras complementar ahí. Sí, en efecto, se buscó dar una señal de planeación, especialmente a mediano y largo plazo, para que se pudiesen tener en cuenta pues estos volúmenes de energía proyectados pues a lo largo pues del proceso. Finalmente, pues es importante tener presente pues que el objeto pues, de este proceso competitivo es tener la señal de cuánta energía puede llegar a inyectarse en el sistema interconectado nacional. Eso recordando pues que a pesar de que el desarrollador pues o presenta su proyecto a cuenta y riesgo como cualquier otra tecnología de generación de energía en el país, pues se trata de garantizar pues que tendrá un acceso dentro del sistema interconectado nacional, ya sea a nivel del sistema de transmisión a alta o extra alta tensión, pero a modo de señal para el planeador. Pregunta Jennifer Castillo, los polígonos propuestos en la etapa, en la etapa POT, ¿será información pública o de qué forma podemos saber si existe traslape entre proyectos? Bueno, lo que se propuso dentro de la resolución es el área donde vamos a hacer, digamos, la primera etapa de asignación de área, ¿cierto? La principal área. Se propuso un polígono grande en la zona costera de la Caribe Norte, y se propuso adicionalmente una área dentro de ese polígono con unas características que sabemos que que es más factible la inclusión de proyectos. Entonces por eso se propone
que se sugiere que las propuestas de áreas estén dentro de esa área más pequeña. Sin embargo, como ya es a elección de los proponentes, seguramente van a haber algunos traslapes de áreas en donde se asignará la que obtenga una mayor puntuación. Adicionalmente, si no quieren estar dentro del área, digamos, pequeña propuesta y quieren estar dentro del área más grande establecida, también se puede hacer, pero deben ser conscientes de que tienen algunas limitaciones que deben tener en cuenta para la puntuación en el sistema de asignación de áreas. Dale. Adicionalmente, Carlos, pues vamos a dar más claridad acerca del proceso de presentación de ofertas, nominación y asignación en el segundo taller, en el que incluso presentaremos un ejemplo de qué pasa pues, con diferentes casos. Los invitamos pues, a que participen en este para aclarar ya en detalle el caso de superposiciones, cuándo se conocen pues, los resultados y hasta dónde pues, o quiénes conocen las ofertas de cada uno de los proponentes. Pregunta Juan Camilo Cardoso. En relación con los requisitos financieros, ¿tienen algo definido sobre los indicadores y los valores de los mismos que deban cumplirse si se opta por el cumplimiento a partir de los estados financieros? Juan Camilo, en la resolución se establecen unos lineamientos pues, que debe detallar o debe usar más bien el administrador, que son de suficiencia financiera, capacidad de endeudamiento y especialmente que respondan a la capacidad de atender riesgos financieros. Entonces, esto va a ser detallado en los pliegos, pero siguiendo estos lineamientos que allí se definan. Por supuesto, todo va a ser de acuerdo a la magnitud de la capacidad definida para esta ronda, que es un mínimo de 200 megas para un proyecto eólico costa afuera, y pues va a ser definido en estos pliegos. Gracias. Pregunta Nicolás Barnier. ¿Con base a qué criterios principales se ha seleccionado la primera zona para designar áreas para eólico costa afuera en el Caribe? Porque a primera vista en esta zona no están incluidas algunas de las zonas de velocidad del viento y profundidad de aguas más propicias, siendo a grandes rasgos vientos mayores a 8.5 metros por segundo y profundidades de agua entre 15 y 40 metros. Para esto va a responder Alejandro García de Dimar. Sí, ya como lo mencionamos también en una anterior respuesta, uno de los parámetros principales que se tuvo para la designación de esta área del proceso competitivo está basada en la no existencia o en la poca confluencia de conflictos con otro tipo de actividades marítimas, ya sea colocación de cables, pesca, rutas de transporte, etc. De igual forma, también tuvimos en cuenta estudios específicos sobre velocidad del viento y sobre condiciones batimétricas, condiciones del suelo, etcétera, que reposan en los centros de investigación con los que cuenta la Dirección General Marítima. Luego, obviamente, esta información es una información básica de referencia sobre la cual, como ya lo mencionó Arturo, pues profundizaremos en el segundo workshop a realizarse el día martes. Entonces, el día martes va a tener muchísimo más claro el componente científico y técnico que se tuvo en cuenta para la designación tanto del polígono Caribe Centro como del área que va a salir en la primera oferta del proceso competitivo. Gracias. Gracias, Alejandro. Pregunta Juan Frías, ¿hay algún límite en el número de proyectos adjudicados? Serán máximo 2 áreas adjudicadas por proponente y hay algún límite en la superficie total adjudicada. El área máxima por proponente es de 270 kilómetros cuadrados por oferta, por proponente.
Pregunta Juan Camilo Cardoso, ¿hay alguna restricción con respecto a proyectos que se encuentren cerca? Lo pregunto porque proyectos que se encuentren cerca pueden generar turbulencias que afectan negativamente a otros proyectos. Sí, Juan Camilo, hay un efecto, pues el efecto Estela sobre todo, que es el que tú mencionas, y es en el que se afecta la producción de energía de un parque gracias a otro que se encuentre cercano. Hay uno de los lineamientos, en especial habla de una distancia entre parque y parque que deberá cumplirse y pues que se va a cuidar dentro de la asignación, que no exista una proximidad lo suficientemente considerable para que ocurra este efecto. Entonces, allí está establecido pues una distancia en millas náuticas, en millas. Habría que revisar el detalle, pero sí se tuvo en cuenta y se tendrá en cuenta, por supuesto, en el proceso de asignación. Pregunta Gabriel Seiton. Con respecto a la línea de crédito de 60 millones, ¿tiene que ser con un crédito del Banco Colombiano? No necesariamente, ¿cierto? Y sí puede ser con un banco internacional. Y dale, Arturo. Las características de este respaldo crediticio pues van a estar definidas en los pliegos y condiciones. Pues claramente lineamiento es que se garantice que se tiene esa capacidad o ese, digámosle, flujo de efectivo disponible para poder hacer inversiones de esa magnitud. Sin embargo, a ese detalle se llega en los pliegos y sobre todo qué tipo de documentos son admitidos pues para esta fase. Pregunta Andrés Mesa si las empresas pueden vender el proceso para la ocupación temporal y sea continuado por otra empresa. Bueno, esto ya lo habíamos hablado un poco, es el término de la sesión y las condiciones para la sesión es que debe cumplir con los criterios y puntuaciones que cumplió la sesión original. ¿Han previsto algún tipo de requisitos internos? ¿Cuál pregunta? Pregunta. Bueno, pregunta Carlos Sarabia, ¿cómo se procederá cuando se presenten superposiciones? Bueno, eso ya lo hablamos. Vamos con, bueno, la última pregunta. ¿Han previsto algún tipo de requisitos en términos de porcentajes mínimos de participación en los integrantes que cumplen los requisitos para cada caso técnico y financiero? Se va a tener en cuenta, por supuesto, esta participación, porcentaje de participación en cada uno de los proponentes plurales. Eso está por definirse en los pliegos, especialmente porque pues deben considerarse pues para la magnitud y las condiciones de este proceso competitivo. Bueno, vamos a cerrar la ronda de preguntas por hoy. Igual nos llevamos las preguntas que queden pendientes y las responderemos ya de forma privada y van a estar en la misma página del ministerio donde tenemos colgada toda la información. Ahí vamos digamos, a subir todo lo relacionado con esta primera sesión, la presentación, posiblemente la grabación y las preguntas que quedan adicionales. Les recuerdo que esta fue apenas la primera sesión y que tendremos 2 próximos talleres. El próximo será el 15 de noviembre a las 7:30 de la mañana, hora Colombia. Y el próximo es dentro de una semana, el 18 de noviembre,
a las 9:30 de la mañana, a las 9, perdón, 9 en punto, 9:00, hora Colombia. Esta última sesión será dada por DIMAR, ¿sí? Y la sesión del martes 15 será por el Ministerio de Minas y Energía. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias Arturo y gracias Alejandro y a todas las personas que pudieron estar en la gestión de este espacio, que nos ayudaron a desarrollarlo efectivamente. Gracias a Cristian por la traducción. Les deseo un feliz día a todos.